Buenas noches a todos. Seguimos con nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el versículo 9 del último capítulo, capítulo 13 de segunda de Corintios, versículo 9. Ahí nos habíamos quedado y ahí viendo cómo Pablo ora por la perfección de los corintios. Versículo 9 dice, al final del versículo 9, y aún oramos por vuestra perfección. Que los corintios estaban andando mal, ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo 12, versículos del 20 al 21, ¿no? Ahí dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Es decir, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Bueno, eran muchas cosas, ¿no? Versículo 21 del capítulo 12, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y dice, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es decir, es evidente que los corintios necesitaban más oración, ¿no? Y Pablo se suma a esa oración por la perfección de los corintios. Pablo entiende la necesidad que tenían aquellos hermanos de oración como algo que podía cambiar la actitud de aquellos hermanos. Los corazones, ¿verdad? Convertir los corazones de la maldad hacia la voluntad de Dios, ¿no? Algo que de verdad podía cambiar la situación de aquella congregación, de ser un desastre como era, a entrar en una dinámica diferente en la que Dios podía tratar con ellos, en la que ellos podían acercarse a Dios y ir siendo transformados de día en día. Por eso Pablo ora, para que ellos sean perfeccionados. Ahora, ¿qué es la perfección? ¿Alguien me lo puede decir? Ayúdenme, por favor. No me dejen solos. El jueves pasado estuvieron muy calladitos. Yo quiero que participen conmigo. Esto es un estudio. Y juntos tenemos que estudiar la palabra y participar todos. ¿Qué es la perfección? ¿Que qué? Que quede bien hecho. Que quede bien hecho. Esa persona que se esmera para que las cosas queden bien. Repite despacio. Esas personas que se esmeran para que eso le quede donde debe ir y como debe ir. Para que las personas vayan como deben ir. Que sea así, si es derecho, que no se desvíe. Para que no se desvíen. Estoy preguntando una cosa y ustedes me están respondiendo otra. La perfección es parecernos a Jesús. Óscar. ¿Están de acuerdo con eso? A ver, justamente la perfección humana, porque hablamos de nosotros, no estamos hablando de la perfección de Dios. Cuando hablamos de la perfección de Dios, en Dios no hay falla ninguna. Dios es perfecto en todo. Él no se equivoca, no se olvida de nada importante, no hace nada indebido. Él todo lo hace bien. Es Dios y es perfecto en todas las esferas de su naturaleza y de su obra. Ahora, cuando hablamos de la perfección humana, ¿hay diferencia o no hay diferencia con la perfección de Dios? Claro. Ser perfectos, humanamente hablando, como muy bien decía Óscar, no significa no fallar. Porque el ser humano sabemos que fallamos. ¿Es cierto o no?
¿Hay alguien justo que siempre haga el bien y nunca peque? No. Eclesiastés 7:20 dice justamente eso. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Por tanto, ¿en qué consiste la perfección humana? En que si yo cometo un error, si yo cometo un pecado, si yo meto la pata, de igual manera sea capaz de sacarla. Si cometo un pecado, debo reconocerlo, debo confesarlo e ir al Señor y pedir perdón por mi pecado. Cuando yo hago eso, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Por tanto, estoy dentro de los márgenes de lo que Dios estipula como perfección humana. ¿Ok? La perfección humana no consiste en no fallar, sino que si alguna vez falla, lo reconozcas. Sí, es verdad, metí la pata, lo siento, perdóname. Cuando alguien es capaz de reconocer sus fallos, cuando alguien reconoce sus errores, cuando alguien deja de excusarse, o peor aún, de culpar a los demás, ahí está en el camino de la perfección. Porque es fácil culpar a todos los demás. No, yo no estoy a gusto en el trabajo porque los compañeros son un desastre. No, yo no puedo trabajar bien porque no me pagan lo suficiente. Estamos siempre culpando a los demás por lo que nosotros hacemos mal. Y no hay excusa. Si hacemos algo mal, tenemos que reconocer. Sí, tengo que reconocer que no estoy poniendo el 100% en el asador. Tengo que poner toda la carne en el asador, ¿no? Y quemarla allí. Entonces, la perfección tiene que ver con eso. Porque no es posible que el ser humano jamás falle. Siempre vamos a fallar, pero somos llamados a que si lo hacemos, lo reconozcamos, pidamos perdón, rectifiquemos, porque si vas en una dirección hacia una meta determinada y te desvías, te has equivocado de camino. Si no rectificas, ¿llegarás a la meta? Evidentemente no. Para poder llegar a la meta hay que rectificar nuevamente y ponernos en la dirección adecuada. Y la hermana Estela tenía razón. El propósito de Dios es hacernos semejantes a Jesús. ¿Recuerdan Romanos 8:29? Vamos a verlo porque es muy interesante. Y ahí es donde está establecido el propósito de Dios para tu vida y el propósito de Dios para mi vida. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, y esto es muy interesante, ¿no? Porque aunque los calvinistas aquí malinterpretan las Escrituras, está hablando del conocimiento anticipado de Dios. A los que antes conoció, justamente porque Dios los conoce, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Para que Él, el Hijo, sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, Carmen? Que seas como Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, Lina? Que seas conforme a la imagen de su Hijo. Y Héctor, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que seas como Jesús, que hagas la voluntad del Padre. Y esa es la perfección. Tiene que ver con la condición de estar sometidos a la voluntad de Dios, de estar dispuestos a servir a Dios y a los demás. Eso es la perfección humana. Algunas personas no quieren servir a Dios hasta que sean más perfectos. A mí en cierta ocasión me dijo uno, no, pastor, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, pastor, hasta que yo no sea mejor persona no voy a poder ir. Pero nunca vas a ser mejor persona si no vas a la iglesia. La iglesia es un taller donde Dios trata con nuestras vidas, donde nos arregla. Y ahora vamos a hablar de eso porque es muy interesante que la palabra perfección justamente significa eso.
Tenemos que venir a Dios para que Él sea el que nos perfeccione. La perfección es fruto de un proceso mediante el cual el Señor nos va transformando para que seamos semejantes a su Hijo Jesús. Y justamente, como decía, la palabra que se traduce perfección, cuando leemos aquí en 2 Corintios 13:9, aún oramos por vuestra perfección, la palabra griega que se traduce por perfección es muy interesante, porque significa equiparse por completo. Es decir, que los corintios habían estado fallando, habían estado controlados en sus actitudes temporalmente por actitudes de rebeldía y necesitaban justamente remediar esa situación para ser útiles en las manos de Dios. Porque cuando nosotros no tenemos las actitudes adecuadas, no podemos ser útiles a Dios. ¿Tú quieres ser útil a Dios? ¿Quieres ser útil para Dios? Bueno, alguno lo dice con la boca chiquitita. No vaya a ser que Dios le tome la palabra y... amén, amén, amén. Como Aznar, que ni mueve los labios para hablar. Amén. 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 No vaya a ser que Dios me escuche y de verdad quiera que yo le sirva. Y de verdad quiera que yo le sirva, ¿no? Bueno, es tu decisión. Tú puedes decidir ser útil a Dios o lo contrario. Por cierto, ¿qué es lo contrario a útil? Verás, tú puedes elegir, tú puedes escoger. ¿Qué quieres? ¿Ser útil o inútil? Cada uno de nosotros decidimos, ¿verdad? Yo prefiero ser útil, mejor que no un inútil. ¿Verdad? Por esa razón, pues, aún reconociendo que yo no soy perfecto, me someto a la voluntad de Dios y me dispongo para servirle a Él y servir a mis hermanos y a mis semejantes, ¿no? En el proceso de someterme a Dios y tener la actitud adecuada, es decir, la disposición para servir a Dios y a los demás, ahí es que Dios empieza a tratar con nuestra vida. Dios nos va perfeccionando, Dios nos va arreglando, Dios nos va transformando. ¿Tú quieres ser transformado? ¿Quieres ser perfeccionado por Dios? La mejor manera de ser transformado, de ser perfeccionado, es poniéndonos en las manos de Dios. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Esa fue mi oración cuando me convertí al Señor y desde entonces no he parado. Cuando echo la vista atrás digo yo, ¡buah! Yo no era consciente de lo que le estaba diciendo al Señor en ese momento. ¿Saben esta palabra, perfección, que está aquí en este pasaje, en el versículo 9, se traduce, tiene la misma raíz que la que viene en Mateo 4:21. Vamos a verla. Mateo 4:21. Porque es muy interesante cuando estudiamos un poquito los términos que aparecen en la Biblia, las palabras, y vamos a su origen, lo que significa. Fíjense, en Mateo 4:21 dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Que pasando por allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. ¿Y qué es lo que estaban haciendo estos dos hermanos? Perfeccionando sus redes. Estaban remendaban las redes. Curiosamente, esta palabra remendaban es la misma que se usa, tiene la misma raíz que la que se usa en 2 Corintios 13:9 para hablar de que Pablo dice que estaba orando por vuestra perfección, por vuestro remiendo. Es decir, la perfección tiene que ver con remendarnos. Porque cuando una red
necesita ser remendada. Si no se remienda, ¿qué pasa? No sirve igual. ¿A pesar de qué? Quedará mejor, más fuerte. Claro, más reforzada. Porque está remendada. ¿Ustedes creen que Dios hace mal las cosas? Oh, cuando Dios coge una vida, la mejora, no la estropea. Pero fíjense, perfeccionar tiene que ver con remendar. Tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida. Si una red está rota y vamos a pescar con ella, a lo mejor puede que tengamos alguna captura, pero va a ser siempre mucho más pequeña que si la red estuviera en condiciones. Si la red estuviera remendada, entonces podríamos tener una buena captura de peces. Entonces, ¿cómo podemos servir a Dios si estamos rotos por dentro? Y yo he visto a cristianos rotos por dentro, que necesitan un remiendo, pero no van a Dios para que Dios los remienden, para que Dios los perfeccione. Y arrastran sus problemas día tras día, semana tras semana, mes o año tras año, y están rotos. Son creyentes que se arrastran por la vida cuando podían estar sirviendo a Dios al 100%, llevando frutos que glorifiquen el nombre del Padre. ¿Recuerdan Juan 15:8 cuando dice Jesús, dice, en esto es glorificado mi Padre? ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para que tú seas un buen discípulo de Cristo, tú tienes que llevar mucho fruto. Y no se refiere a la cantidad de almas que tú acerques a Cristo. No, se refiere a los frutos del Espíritu Santo en tu vida. ¿Verdad? Se refiere a eso, al carácter de Cristo en tu vida. Pero mira, si tú estás roto por dentro, ¿para qué sirves? Ni para ti mismo. No te sirves ni a ti mismo. Porque estás desanimado, desalentado, hecho polvo, triste, melancólico, depresivo. ¿Han visto algún creyente así? Yo sí. Y les aseguro que no sirven para nada. Están siempre necesitando ayuda. Siempre necesita que alguien le acerque un Kleenex. O buscan ayuda. Pórtense bien, ¿eh? Por favor, que no haya truenos. O buscan ayuda donde no la pueden encontrar. Pero si se acercaran a Dios, Dios sabe trabajar con los corazones. ¿Ustedes lo creen o no? Dios sabe tratar con nuestras vidas. Él nos creó, ¿quién mejor que Él para tratar con nuestro corazón herido? ¿Quién mejor que Él para recomponernos? ¿Quién mejor que Él para hacernos útiles? Y se acaban las tristezas y uno deja de mirar para atrás para lamentarse y empieza a mirar hacia adelante y a decir, Señor, cuenta conmigo. Y todo cambia. Porque cuando uno está herido, no sirve. Pero cuando uno ha superado sus heridas, cuando uno ha sido capaz de remontarse por encima del dolor, ha superado las frustraciones, ha dejado de lamentarse y de vivir en la avenida de la queja y se traslada a la avenida de la alabanza, de la gratitud, y empieza a reconocer la obra de Dios y lo que aún puede llegar a ser. Esa persona sí empieza a ser útil. Esa persona sí puede ser usada por Dios. Esa persona sí se va a parecer a Jesús. Fíjense, esta palabra remendaban significa completar, hacer apto, constituir, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar, unir. Fíjate qué montón de significados, qué riqueza en una sola palabra. Por eso hay dos formas de estudiar la Biblia: leyéndola o escudriñándola. Si la leemos, nos perdemos el 90% de su riqueza. Si la escudriñamos,
la aprovechamos mucho más. Es muy interesante meditar en cada uno de esos significados que tiene esta palabra, ¿no? Porque al hacerlo descubrimos que Dios quiere hacer justamente eso con nosotros. Él quiere perfeccionarnos mediante todas estas acciones. Dios quiere completarnos, hacernos completos. Y Pablo dice que estamos completos en Él. Pero tenemos que ir a Dios para que podamos estar completos en Él. Hacernos aptos. Es decir, hacernos capaces. Constituirnos, perfeccionarnos, prepararnos, remendarnos. Dios quiere restaurarnos, unirnos. Y evidentemente Dios no espera que eso lo hagamos nosotros por nosotros mismos. Él sabe que nosotros no lo podemos hacer solos. Pero Él está dispuesto a hacerlo en tu vida, en mi vida. O podemos hacerlo solos. Por nosotros mismos no podemos. Porque tú puedes decir, sí, voy a echarle valor a la vida y voy a echarle valor y ánimo y voy a tirar para adelante, y a los 5 minutos estás otra vez. Pero cuando tienes a Dios en tu vida, cuando acudes a aquel que es capaz de darle fuerzas al que no tiene ningunas, tú no solamente vas a tirar para adelante, tú vas a remontar alas como las águilas. Y si correrás, y no te cansarás. Amén. ¿El ser humano se puede perfeccionar al margen de Dios? Hay muchas filosofías humanas que lo dicen. Ahí están. ¿Ustedes han oído hablar de la noxis? Noxis es una palabra griega que significa conocimiento. Es una secta que anda por ahí, que te invitan a sus reuniones, lo que quieren es venderte libros, que tú pagues cursos, te prometen que te van a perfeccionar, que tu vida va a cambiar, que tú vas a ser una mejor persona. Por supuesto, tú no necesitas a Dios para nada, ni la Biblia, no, tú necesitas los cursos de ellos y los libros que ellos te dan. Conozco algunas personas que están metidas en esa secta y te aseguro que no son perfectos. Te aseguro que no son mejores personas. Que el dinero que se han gastado se lo podían haber ahorrado. Él, Dios, es el que nos llama. Nos llama a su presencia para que en su presencia nosotros podamos ser perfeccionados. Él es el buen alfarero que coge el barro deshecho, deforme, o la vasija rota, la vuelve a amasar y la hace nueva, mucho más hermosa. Y yo he visto esto muchas veces. He visto personas llegar a la iglesia como un trozo de barro mal formado. Y he visto cómo Dios ha transformado esa vida y le ha hecho una jarra hermosa. Lo he visto muchísimas veces. Él puede hacerlo. Él es el artífice que modela nuestra vida. Ese término aparece también, esa palabra aparece también en Gálatas 6:1. Todos conocen el pasaje cuando dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también falles, ¿verdad? Que tú también caigas. Ese restaurarle es perfeccionarle. Quiere decir que la disciplina en la iglesia es para restaurar, es para perfeccionar. Cuando alguien viene y te llama la atención, no es porque quiera meterte el dedo en el ojo, sino porque está tratando de ayudarte a que seas mejor, a perfeccionarte, siempre que lo haga de la manera adecuada, con espíritu de mansedumbre, ¿no? ¿Verdad? Pero esto es esa misma palabra, ese mismo término, perfeccionarnos, restaurarnos. Para que seamos perfeccionados debemos ser corregidos.
A veces necesitamos ser corregidos, porque en muchas ocasiones, y si no, díganme, pero ¿no es verdad que a veces nos comportamos como niños? Y no me refiero a los niños, me refiero a los adultos. A veces actuamos para con Dios como si fuéramos niños. No, le decimos que no, Él nos está diciendo por aquí, y nosotros decimos sí, ahora, pero no le hacemos caso. Como un niño, la mamá le dice, recoge los juguetes que tiene que comer. Recoge los juguetes, lávate las manos que vamos a comer. Sí, mamá, ahora. Y sigue jugando. Te he dicho que recoja los juguetes. Sí, mamá, ahora. Pero no le hace caso. Peligro. Peligro, porque cuando no hacemos caso a mamá o a papá, ahí viene el tirón de orejas. Ahí viene la corrección. Y cuando nosotros los adultos nos portamos mal para con Dios, también viene el tirón de orejas. Y a veces después nos quejamos. ¿Por qué me pasa a mí esto? Chico, si Dios te está diciendo que por aquí y tú vas por aquí, ¿qué esperas? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho esto y tú no le haces caso? ¿Es verdad o no? Somos como niños. Y después nos quejamos de los niños. Pero nosotros también tenemos que ser corregidos a veces. Lo interesante de este pasaje es que podemos participar en la perfección del hermano y podemos permitir que el hermano participe de nuestra perfección. Es decir, tú puedes corregir a un hermano, pero también puedes ser corregido por un hermano. Y esto entra dentro de la voluntad de Dios. Tú no eres nadie para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Esa no es la actitud adecuada. Esa no es la que nos ayuda a perfeccionarnos. Sí, hermano, tienes razón. O no me había dado cuenta, voy a pensarlo. Voy a pensar en ese tema. Pero uno recibe la corrección que se hace con amor, uno la recibe. Y ahí Dios empieza a trabajar contigo y empieza a cambiar. Ya estás mejorando, ya estás perfeccionando. Dios te está remendando, te está restaurando. Tú puedes ayudarme a perfeccionarme a mí. Y yo puedo ayudarte a perfeccionarte a ti. Juntos nos podemos ayudar los unos a los otros. Pero debemos hacerlo con la actitud adecuada. ¿Ok? Nos podemos ayudar mutuamente, corregirnos con amor, con mansedumbre, porque esa es la voluntad de Dios. ¿O no? ¿Verdad? Sinceramente, no hace falta que responda en voz alta. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te llama la atención? Porque para que seamos realmente perfeccionados tenemos que reaccionar con la actitud adecuada. Miren, vamos a otro pasaje, Efesios capítulo 4. Y este también es muy interesante porque lo vemos siempre, a veces interpretamos siempre los textos del mismo modo. Efesios capítulo 4, versículo 11. A veces citamos los textos siempre con un motivo en concreto. Pero fíjense que cuando estudiamos la palabra en profundidad... A ver, señora, no me distraiga el personal. Cuando estudiamos la palabra en profundidad nos damos cuenta de que la palabra es mucho más rica de lo que a simple vista parece. Vamos a leer el versículo 11. Dice, capítulo 4 de Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí. Mire, el mismo término dice a fin de perfeccionar a los santos. Sabemos por el capítulo 2, versículo 20 de esta misma epístola, que los apóstoles y los profetas fueron constituidos por Dios para establecer el fundamento sobre el cual la iglesia iba a ser edificada, ¿verdad? Fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero eso era para los apóstoles y profetas, por eso hoy en día ya no hay ni apóstoles ni profetas, porque ya el fundamento está puesto y Pablo dice que nadie puede poner otro. Ahora, después sigue hablando de los evangelistas, dice de los pastores y maestros. Y de los pastores y maestros dice que son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y quiero hacerles una pregunta, porque esto da para un sermón muy hermoso. Miren, ¿ustedes creen que la iglesia ha llegado a la unidad de la fe? Cuando miramos la iglesia a nivel internacional, a nivel universal, vemos la iglesia tan dividida, en tantos grupos, en tantas denominaciones, que yo siento tristeza, de verdad. Siento tristeza cuando pienso en qué sentirá Dios al verla así. Cuando el deseo de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí está escrito. Es la voluntad de Dios que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso cuando alguien me escribe y me dice, pastor, ¿usted de qué denominación es? Le digo, de ninguna. Yo soy de Cristo. ¿Y cuál es la base de su fe? La Biblia, la palabra de Dios. Sí, pero ¿a qué grupo pertenece? A la Iglesia de Jesús. Pero usted me entiende, sí, te entiendo, pero no creo en las denominaciones, no creo en los grupos, no creo en las divisiones, porque no creo que esos grupos, que esas denominaciones, que esas divisiones sean conformes a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y por qué no llegamos a la unidad de la fe? Porque no hay valor, porque hay mucha cobardía, porque hay mucho miedo, porque hay mucho orgullo. Y todo eso estorba a la unidad de la fe. Pero es un objetivo marcado por Dios en su palabra. Debemos llegar a la unidad de la fe. Pero para poder llegar a la unidad de la fe, tenemos que desnudarnos de todas las mochilas religiosas, cortar las amarras, soltarnos de todo lo que nos han enseñado y meter la cabeza en la Biblia y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo crea? No podemos ir a la Biblia para defender nuestra fe. Es un error. Yo no puedo ir a la Biblia para defender lo que yo creo. Tengo que ir a la Biblia para saber qué es lo que yo debo creer. Y si todo el mundo tuviera esa misma actitud, podríamos llegar a la unidad de la fe. Y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Y todos conoceríamos a Cristo de la misma manera. El otro día me comentaba un hermano que hablando con una persona que trabaja en la Ferede, le decía a esta persona que, porque le estaba mostrando que estaban haciendo mal. Y al citarle la Biblia a esta mujer le dijo, es que la Biblia tiene muchas formas de interpretarse. Semejante ignorancia es indigna de una persona que trabaja en una institución que supuestamente representa a las iglesias cristianas en España. Es una ignorancia supina. La Biblia misma dice que la Biblia, la palabra de Dios, no es de interpretación privada.
Lo dice el apóstol Pedro. La Biblia tiene una sola interpretación. ¿Por qué entonces hay tantos grupos? ¿Por qué cada uno la interpreta a su manera? Pues porque no la conocen. Pues porque no van a la Biblia a ver qué es lo que tenemos que creer, sino van a la Biblia a buscar apoyo para lo que ellos creen. Y cuando vamos a la Biblia ya con una postura preconcebida, aunque nos encontremos con la verdad, no la vemos ni aunque nos tropecemos con ella. Se refiere a que la Biblia solo tiene una interpretación correcta. La Biblia debe ser interpretada a la luz de la propia Biblia. Pero claro, si tenemos gente que coge un texto fuera de contexto como pretexto, pues ahí tenemos todos esos falsos pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles que están haciendo un comercio con la fe de la gente. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura. Toman una palabra y la interpretan a su manera. Pero miren, Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Los pastores existimos para enseñar la verdad, para perfeccionar a los creyentes, para prepararlos. Pero tenemos que conocer la Biblia antes. Tenemos que estudiar primero. ¿Cómo voy yo a enseñar si no sé? Y hay tantos púlpitos ocupados por personas que no saben. ¿Cómo van a perfeccionar ellos a otras personas si ellos mismos no han sido perfeccionados? Ese es el gran drama de la iglesia hoy. Se trata de que para ser perfecto, Dios ha puesto a los pastores, maestros, que nos tienen que ayudar a la tarea de ser mejores personas, mejores discípulos de Cristo. A pesar de que hoy en día se está levantando un movimiento en contra del ministerio pastoral, curiosamente, porque hay creyentes que no quieren que nadie le enseñe, hay creyentes que creen que ya saben demasiado, que no necesitan pastores, y entonces están rechazando que deba haber en la iglesia pastores. Pero si no hay pastores, con pastores en la iglesia, y la iglesia no conoce las Escrituras, imagínense si quitamos a los pastores. ¿De dónde creen ustedes que viene esa doctrina? ¿Vendrá inspirada por el Espíritu de Dios? ¿O es una doctrina de demonio que trata de desproteger a la iglesia de sus pastores? ¿Qué le pasa a un rebaño si el pastor desaparece? Es fácil pasto de las llamas. Es fácil pasto de las fieras. Y hay creyentes que, creyendo que han descubierto la pólvora, están ahora luchando contra el ministerio pastoral. Es cierto que hay pastores falsos, pero eso no significa que no haya pastores sinceros, verdaderos. Y el pastorado es necesario. Dios lo constituyó para la perfección de la iglesia. Está aquí escrito en la palabra de Dios. No lo ha escrito Nicolás. Lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Necesitamos orar por pastores, pero pastores de verdad. Pastores que se preocupen de perfeccionar a los santos, de cumplir con su tarea, de cumplir con su labor. No pastores que se dediquen simplemente a darse la buena vida a costa de la iglesia. No, Señor. Necesitamos pastores y se nos fue el tiempo. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. La próxima semana, si Dios quiere, continuamos. Seguimos hablando de la perfección.
Claro. Que el tiempo se va rápido cuando uno está estudiando la palabra. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, pues, escuchen bien. Amen la palabra. Escudriñen las Escrituras. Es un privilegio tener una Biblia. Es un privilegio tener al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Es un privilegio. Aprovechemos la guía del Espíritu Santo y el fundamento de la palabra para no seguir siendo redes rotas, sino para que Dios, por medio de su palabra, nos pueda remendar. No sigamos siendo cristianos ignorantes, seamos cristianos preparados para poder servir a Dios y a nuestros semejantes. Se lo voy a decir clarito. Y no tienen excusas. No tienen excusa. Porque yo no sé qué pasará en otras iglesias, pero aquí enseñamos la Escritura. Por tanto, aprovechen las oportunidades que Dios le da. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Alguien, por favor, que nos dirija en oración, dándole gracias al Señor por su palabra y pidiéndole que nos ayude perfeccionándonos cada día para que seamos semejantes a Jesús. Señor, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias porque nos has dejado, Señor, para nuestra edificación. Te rogamos que nos sigas perfeccionándonos, Señor, porque tú eres el mejor alfarero, Señor, tú sabes moldearnos, Señor, tú sabes lo que nos hace falta, lo que nos sobra, Señor. Sí, Señor. Te rogamos, Señor, que tienes ese maestro que estamos en tu taller, Señor, que seas tú, Señor, haciendo de nosotros, Señor, nuestros cristianos, Señor, útiles, Señor, en tus manos, Padre. Aleluya. Padre, reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor, y que lo que somos porque tú has puesto en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú has puesto, los tiempos que tú has puesto en este lugar, que te preocupan, Señor, por enseñarnos, Señor, tu palabra, tu verdad, Dios. Bendícenos y, Señor, también sigue levantando pastores que verdaderamente se preocupen Amén. por el rebaño y que hagan la obra la cual tú nos has puesto en los lugares, Dios. Sí, Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, cuando en tu presencia, te rogamos que tú nos lleves con tu paz y con tu bendición y nos ayudes, Señor, a escudriñar tu palabra y a meditar en lo que hoy hemos aprendido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.